Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del corazón, dramas turcos y por supuesto, a todo el universo de la farándula. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en el mundo de los famosos, esos que nos hacen soñar, reír y, por qué no, también nos sacan algún que otro suspiro de envidia de la buena. Hoy, tengo un chismecito jugosísimo que estoy segura de que les va a encantar. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y suban el volumen, porque vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas de los últimos tiempos, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanemainder Erkencikus, la carismática Zeynep Göksu de Doğu Unep Kaderindir, la estrella que ha conquistado nuestros corazones con su belleza, su talento y su encanto natural. Y es que en el mundo del espectáculo, la vida personal de los famosos es casi tan interesante como sus papeles en la pantalla. Siempre queremos saber quiénes son sus parejas, sus amigos, sus proyectos, todo. Y hoy vamos a indagar en un tema que ha estado rondando en nuestras cabezas durante un tiempo: ¿por quién dejaría Demet Özdemir absolutamente todo? ¿Por quién sería capaz de renunciar a su carrera, a su fama, a todo lo que ha construido con tanto esfuerzo? Obviamente no tenemos la respuesta definitiva, ojalá, pero hemos recopilado información, rumores, entrevistas y hasta alguna que otra especulación para intentar descifrar este enigma. Y créanme, la respuesta podría sorprenderlos. Así que agárrense fuerte porque este vídeo viene cargado de drama, romance y sobre todo, mucha Demet Özdemir. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme de calidad y si quieren estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una mujer independiente, trabajadora y muy reservada con su vida privada. A lo largo de su carrera, ha estado vinculada sentimentalmente con varios nombres conocidos del mundo del espectáculo, pero siempre ha mantenido un perfil bajo al respecto. Recordemos su relación con Sekin Özdemir, un romance que mantuvo a sus fans en vilo durante un tiempo. Luego su matrimonio con Oğuzhan Koç, una unión que parecía sacada de un cuento de hadas y que, lamentablemente, no duró tanto como esperábamos. Después de su divorcio, los rumores sobre nuevas relaciones no han cesado. Se la ha vinculado con compañeros de reparto, con empresarios e incluso con deportistas. Pero Demet, fiel a su estilo, se ha mantenido hermética y no ha confirmado ni desmentido nada. Y es que, como ella misma ha declarado en varias ocasiones, su prioridad en este momento es su carrera y su bienestar personal. Pero a pesar de su hermetismo, siempre hay pequeñas pistas, gestos y miradas que nos dan una idea de lo que podría estar pasando en su corazón. Y es aquí donde entra la especulación, el análisis y por supuesto el chisme. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta imaginar con quién podría estar Demet Özdemir compartiendo su vida. Entonces, ¿quién podría ser esa persona por la que Demet estaría dispuesta a dejarlo todo? La respuesta, como dije antes, no es sencilla. No creo que haya una única persona, sino más bien un conjunto de factores y circunstancias que podrían llevarla a tomar una decisión tan drástica. Para empezar, creo que el amor, obviamente, sería un factor fundamental. Pero no cualquier tipo de amor. No un amor pasajero, superficial o basado en la fama y el reconocimiento. Sino un amor profundo, sincero y verdadero. Un amor que la haga sentir completa, segura y amada incondicionalmente. Un amor que la inspire a ser mejor persona y que la apoye en todos sus proyectos y decisiones. Porque, seamos honestos, la vida de una estrella como Demet Özdemir no es fácil. Está constantemente expuesta a la crítica, a la presión mediática y a las expectativas del público. Necesita tener a su lado a alguien que la entienda, que la apoye y que la quiera tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Además del amor, creo que la conexión emocional y la compatibilidad serían cruciales. Demet necesita a alguien con quien pueda conectar a un nivel profundo, con quien pueda compartir sus sueños, sus miedos y sus inseguridades. Alguien con quien pueda reír, llorar y ser ella misma sin tener que fingir o esconderse. Y hablando de sueños, creo que la persona por la que Demet dejaría todo también tendría que compartir sus valores y sus prioridades. Demet es una mujer muy comprometida con su trabajo, pero también con su familia, sus amigos y sus causas sociales. Necesita a algo
Y en que entienda y respete sus compromisos y que la apoye en sus esfuerzos por hacer del mundo un lugar mejor. Pero, ¿qué pasa con la carrera de Demet? ¿Estaría realmente dispuesta a renunciar a todo lo que ha construido con tanto esfuerzo? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde las cosas se complican un poco. Porque, por un lado, Demet es una mujer muy ambiciosa y trabajadora. Ha luchado mucho para llegar a donde está y no creo que esté dispuesta a tirar todo por la borda así como así. Ama su trabajo, disfruta de la actuación y se siente realizada al dar vida a personajes que conectan con el público. Pero por otro lado, también es una persona muy sensible y familiar. Valora mucho su tiempo libre, sus momentos de tranquilidad y la compañía de sus seres queridos. Y quizás en algún momento de su vida, decida que prefiere sacrificar su carrera por tener una vida más tranquila y estable. Y es que al final, todos tenemos nuestras prioridades. Y lo que es importante para una persona puede no serlo para otra. Quizás para Demet, en este momento de su vida, su carrera sea lo más importante. Pero quizás en el futuro decida que prefiere formar una familia, viajar por el mundo o simplemente dedicarse a disfrutar de la vida sin las presiones del mundo del espectáculo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por quién dejaría Demet Özdemir todo? Creo que la respuesta es compleja y multifacética. No creo que se trate de una única persona, sino más bien de una combinación de factores y circunstancias que la llevarían a tomar una decisión tan importante. Podría ser por un amor verdadero y profundo, por una conexión emocional inigualable, por la posibilidad de formar una familia o simplemente por el deseo de tener una vida más tranquila y estable. Sea cual sea la razón, estoy segura de que Demet tomará la decisión que la haga más feliz y que la lleve a vivir la vida que realmente desea. Y mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos apoyándola y admirándola en cada paso del camino. Porque al final, lo que más nos importa es que sea feliz y que siga brillando con su talento y su encanto. Ahora bien, después de toda esta reflexión, quiero compartir con ustedes algunas de las teorías que he encontrado en Internet sobre quién podría ser esa persona especial en la vida de Demet. Y ojo que esto es pura especulación, así que tómenselo con humor. Algunos creen que podría ser un antiguo amor que ha regresado a su vida. Alguien del pasado con quien Demet tuvo una conexión especial y que por alguna razón, no pudo concretarse en su momento. Ahora el destino los ha vuelto a unir y están dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. ¡Qué romántico! Otros por su parte apuestan por un nuevo amor que ha llegado a su vida de forma inesperada. Alguien que no pertenece al mundo del espectáculo, que la ha conquistado con su personalidad, su inteligencia y su sentido del humor. Alguien que la valora por lo que es y no por lo que hace. ¡Qué bonito! También hay quienes creen que podría ser un compañero de reparto con quien Demet ha conectado a un nivel más profundo. Alguien con quien comparte la pasión por la actuación y que la entiende a la perfección. Alguien que la apoya en sus proyectos y que la anima a seguir creciendo como artista. ¡Qué interesante! Y por último, algunos especulan con la posibilidad de que Demet simplemente esté disfrutando de su soltería y que no esté buscando una relación seria en este momento. Que esté enfocada en su carrera y en su bienestar personal y que no tenga tiempo ni ganas de comprometerse con nadie. ¡Qué válido! En fin, como ven, las teorías son muchas y variadas. Y al final, solo Demet sabe la verdad. Pero lo importante es que sigamos apoyándola y respetando sus decisiones, sea cual sea el camino que elija. Y hablando de decisiones, quiero recordarles que la vida está llena de elecciones y que cada una de ellas nos lleva por un camino diferente. A veces acertamos y otras veces nos equivocamos. Pero lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante con optimismo y esperanza. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos chismosos. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Ha sido un placer compartir con ustedes mis reflexiones y especulaciones sobre la vida amorosa de Demet Özdemir. En resumen, hemos hablado de la importancia del amor, la conexión emocional, la compatibilidad y los valores compartidos a la hora de tomar una decisión tan importante como la de dejarlo todo por alguien. Hemos analizado las diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona especial en la vida de Demet y hemos recordado que al final, lo más importante es que ella sea feliz y que viva la vida que realmente desea. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado del chisme y que se hayan divertido.
Do tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Quién creen ustedes que podría ser esa persona por la que Demet Özdemir dejaría todo? ¿Creen que está buscando el amor o que prefiere enfocarse en su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías y especulaciones. Me muero por leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y novedades del mundo del espectáculo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, sean felices y no olviden disfrutar de la vida. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando el chismecito asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Porque no nos podemos quedar solo con la superficie, ¿verdad? Vamos a profundizar un poquito más en esta cuestión que nos quema la cabeza, ¿qué significa realmente dejarlo todo para Demet Özdemir? Y más importante aún, ¿cuáles son las pistas que, sin querer queriendo, nos ha ido dejando a lo largo de su carrera? Vamos a desmenuzarlo. Primero analicemos el concepto de carrera para Demet. No es solo un trabajo, es una vocación, una pasión que ha cultivado desde muy joven. Recordemos sus inicios como bailarina, su energía desbordante en los escenarios y su transición a la actuación, donde realmente encontró su lugar en el mundo. Cada papel, cada personaje es una parte de ella, una oportunidad para conectar con el público y para expresarse como artista. Dejar eso de lado sería como renunciar a una parte de su identidad. Uf, qué fuerte. Pero a pesar de su amor por la actuación, Demet también ha demostrado ser una persona muy consciente de la importancia del equilibrio en la vida. La hemos visto compartir momentos con su familia, disfrutar de viajes con sus amigos y apoyar causas sociales que le importan. Y es precisamente en esos momentos donde vemos a la Demet más auténtica, más humana y más vulnerable. La Demet que necesita desconectar del ajetreo del mundo del espectáculo y recargar energías para seguir brillando. Entonces, ¿cómo encaja el amor en todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, como hemos dicho antes, Demet es una mujer muy reservada con su vida privada. No le gusta exponer sus relaciones al escrutinio público y prefiere mantener un perfil bajo al respecto. Pero al mismo tiempo, es evidente que anhela el amor y la compañía. La hemos visto enamorada, ilusionada y lamentablemente, también con el corazón roto. Recordemos, por ejemplo, su relación con Şekin Özdemir. Un romance que parecía sacado de una telenovela, con momentos dulces, gestos románticos y una química innegable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las agendas apretadas terminaron pasando factura. ¡Qué pena! Luego vino su matrimonio con Oğuzhan Koç, una unión que generó muchísima expectación entre sus fans. Parecía que Demet había encontrado a su príncipe azul, a la persona con la que compartir el resto de su vida. Pero lamentablemente la felicidad no duró para siempre. Su divorcio fue un golpe duro para todos, una prueba de que incluso las relaciones más sólidas pueden desmoronarse. Después de esas experiencias, es comprensible que Demet se haya vuelto más cautelosa con su vida amorosa. Probablemente haya aprendido que la fama y el amor no siempre son compatibles y que es importante proteger su corazón de las decepciones. Pero eso no significa que haya renunciado a encontrar el amor verdadero. Al contrario, creo que sigue buscando a esa persona especial que la entienda, la apoye y la quiera tal como es. Ahora bien, ¿cuáles son las pistas que nos ha ido dejando Demet a lo largo de su carrera sobre lo que busca en una relación? Vamos a jugar a ser detectives. En varias entrevistas ha expresado su admiración por los hombres inteligentes, con sentido del humor y que tengan una visión clara de la vida. Alguien que la inspire a ser mejor persona y que la desafíe intelectualmente. También ha dicho que valora mucho la honestidad, la lealtad y la comunicación en una relación. Alguien con quien pueda hablar abiertamente de sus sentimientos y que la escuche sin juzgarla. Pero quizás, la pista más reveladora la encontramos en sus propios personajes. Si analizamos los roles que ha interpretado a lo largo de su carrera, podemos ver un patrón común: mujeres fuertes, independientes y que luchan por sus sueños. Mujeres que no tienen miedo de tomar las riendas de su vida y que no se conforman con menos de lo que merecen. Y creo que eso refleja mucho de la personalidad de Demet en la vida real.
Por lo tanto, podemos deducir que la persona por la que Demet estaría dispuesta a dejarlo todo tendría que ser alguien que la empodere, que la respete y que la apoye en todos sus proyectos. Alguien que no la vea como un trofeo o como una simple cara bonita, sino como una mujer inteligente, talentosa y con un gran corazón. Alguien que la ame por lo que es y no por lo que hace. Ahora bien, volvamos a las teorías que circulan por Internet sobre quién podría ser esa persona especial en la vida de Demet. ¿Es un antiguo amor que ha regresado a su vida? ¿Un nuevo amor que ha llegado de forma inesperada? ¿Un compañero de reparto con quien ha conectado a un nivel más profundo? ¿O simplemente está disfrutando de su soltería? Vamos a analizarlas una por una. La teoría del antiguo amor es, sin duda, la más romántica. Imaginen la escena: Demet se reencuentra con alguien de su pasado con quien tuvo una conexión especial, pero que por alguna razón no pudo concretarse en su momento. Ahora el destino les ha vuelto a unir y están dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Sería como una telenovela de la vida real. Sin embargo, esta teoría también tiene sus detractores. Algunos argumentan que el pasado es pasado y que es mejor no remover viejas heridas. Además, señalan que las personas cambian con el tiempo y que quizás lo que funcionó en el pasado no funcione en el presente. ¡Uf, qué debate! La teoría del nuevo amor es igual de emocionante. Imaginen a Demet conociendo a alguien que no pertenece al mundo del espectáculo, que la conquista con su personalidad, su inteligencia y su sentido del humor. Alguien que la valora por lo que es y no por lo que hace. Sería como una bocanada de aire fresco. Esta teoría tiene el atractivo de la novedad y la espontaneidad. Además, podría ser una forma para Demet de escapar del ajetreo del mundo del espectáculo y encontrar un refugio en la tranquilidad de la vida cotidiana. Sin embargo, también tiene sus desafíos. Adaptarse a una persona que no está acostumbrada a la fama y la presión mediática podría ser complicado. La teoría del compañero de reparto es la más intrigante. Imaginen a Demet conectando a un nivel más profundo con alguien con quien comparte la pasión por la actuación. Alguien que la entiende a la perfección y que la apoya en sus proyectos. Sería como encontrar a su alma gemela en el trabajo. Esta teoría tiene la ventaja de la afinidad y la comprensión mutua. Además, podría ser una forma para Demet de compartir su vida con alguien que comparte sus mismos intereses y preocupaciones. Sin embargo, también tiene sus riesgos. Una relación en el lugar de trabajo podría generar conflictos y tensiones, especialmente si las cosas no funcionan. Y por último, la teoría de la soltería es la más realista. Imaginen a Demet disfrutando de su independencia y enfocada en su carrera. Que no esté buscando una relación seria en este momento y que prefiera concentrarse en su bienestar personal. Sería una opción totalmente válida. Esta teoría tiene la ventaja de la libertad y la autonomía. Además, podría ser una forma para Demet de recargar energías y de dedicarse a sí misma después de sus experiencias amorosas pasadas. Sin embargo, también tiene sus desventajas. La soledad puede ser difícil de sobrellevar y es importante tener una red de apoyo sólida para no sentirse aislado. En fin, como ven, las teorías son muchas y variadas. Y al final, solo Demet sabe la verdad. Pero lo importante es que sigamos apoyándola y respetando sus decisiones, sea cual sea el camino que elija. Y hablando de caminos, quiero recordarles que la vida es un viaje lleno de sorpresas y desafíos. A veces nos encontramos con obstáculos inesperados y tenemos que tomar decisiones difíciles. Pero lo importante es mantener la fe en nosotros mismos y seguir adelante con optimismo y esperanza. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos chismosos. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Ha sido un placer compartir con ustedes mis reflexiones y especulaciones sobre la vida amorosa de Demet Özdemir. En resumen, hemos profundizado en el concepto de dejarlo todo para Demet, hemos analizado las pistas que nos ha ido dejando a lo largo de su carrera y hemos explorado las diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona especial en su vida. Hemos recordado la importancia del amor, la conexión emocional, la compatibilidad y los valores compartidos a la hora de tomar una decisión tan importante. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestro apoyo y admiración por Demet, sea cual sea el camino que elija. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado del chisme y que se hayan divertido tanto como yo.
Ahora, más que nunca, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Cuál de estas teorías les parece más plausible? ¿Creen que Demet encontrará el amor verdadero o que preferirá enfocarse en su carrera? ¿Qué consejo le darían si tuvieran la oportunidad de hablar con ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas y reflexiones. Estoy ansiosa por leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y novedades del mundo del espectáculo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, sean felices, sigan chismoseando con responsabilidad y no olviden que el amor verdadero siempre vale la pena. Ciao. Besitos. Los quiero.